Hola, bienvenido a Punto de Quiebra, soy Luis Román. Pareciera que el día tiene menos horas y que los tiempos se están acelerando. ¿Qué está pasando en el mundo? Todos estamos siendo o seremos afectados por las decisiones que se están tomando el día de hoy. El atentado, por ejemplo, de asesinato a uno de los presidentes de los Estados Unidos, el ataque constante sobre Israel, las elecciones que definirán la historia de los Estados Unidos y del mundo entero lo estamos viviendo este año. El alto índice de violencia y crimen que estamos experimentando, jamás se había visto algo como lo que estamos viendo. Situaciones climáticas en extremo que están cambiando rápidamente en lugares que quizá nunca se había experimentado sucesos así. Queridos amigos, Jesús está a la vuelta de la esquina. Comenzamos. En Lucas 21:28 dice lo siguiente: Por lo tanto, cuando todas esas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada porque la salvación está cerca. En otra versión dice, porque su salvación, su redención está cerca. El contexto de Lucas 21, Jesús está hablando de los últimos tiempos. Pareciera que estas palabras se están usando más cada día. Y es cierto, todo apunta a que estamos en los tiempos que describe la Biblia como cerca del fin. ¿El fin de qué? De la corrupción, del pecado, de la muerte y de la era de la gracia. Jesús nos dice que cuando veamos todo esto pasar, levantemos la mirada porque nuestra redención está cerca, la salvación está cerca, su retorno está cerca. El mundo hoy vive como si no existiera Dios. De hecho, se dice en muchos lugares, ¿verdad?, que el hombre inventó a Dios y no que Dios inventó al hombre, explicando que Dios solo es un mito y que nosotros tenemos la capacidad de salvarnos a nosotros mismos. Pero sabemos que esto no es verdad. ¿Cuánto tiempo más podremos vivir en un mundo sin moral, sin límites, matándonos unos a otros o tratando de hacerlo con engaños, adulterios, sobornos, mentiras tras mentiras? Hoy en día escuchar a los políticos es escuchar que te mienten de frente. ¿Cuánto tiempo más podemos soportar una situación así? Hay una escritura que explica claramente lo que está pasando el día de hoy, que se encuentra en Isaías 5, 20 al 24. Dice, «Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes». Creo que mucha gente, podemos ver el día de hoy, se sienten inteligentes en su propia opinión y vemos que toman decisiones que están afectando a millones de personas. Continuamos en el versículo 22, dice, «Qué aflicción para los que son campeones a la hora de beber vino y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar». Y está hablando aquí del orgullo, ¿verdad? Cuando alguien dice que él puede hacer todo. Aceptan sobornos para dejar en libertad a los perversos y castigan a los inocentes. Lo estamos viendo día tras día. Por lo tanto, así como las lenguas de fuego consumen los rastrojos y la hierba cerca se seca, se marchita y cae en medio de la llama, así las raíces de ellos se pudrirán y sus flores se marchitarán. Pues has rechazado la ley del Señor, de los ejércitos celestiales. Has despreciado la palabra del Santo de Israel. Hay muchas noticias que podríamos estar hablando el día de hoy, sucesos que pasan todos los días. Sería muy largo este programa decírtelas todas y posiblemente ya tú las has escuchado en varios noticieros, en varios lugares, o quizá también los has vivido tú personalmente. Pero lo que sí te puedo decir es que el tiempo se acerca para ver al Señor. Y como vimos en esta escritura, la gente ha despreciado a Dios y su palabra. Estamos por entrar en un nuevo reset, un reset global. No sé si tú sabías, pero hay aproximadamente 300 familias que controlan el mundo entero. Todo el comercio lo controlan ellos. Y cuando hay un reset, cambian algunas cosas fundamentales en la sociedad y en el mundo entero. Por ejemplo, te voy a decir algunas de las cosas que cambian cuando hay un reset. Ya ha habido varios resets en el mundo durante toda la historia de la humanidad. Pero lo primero que cambia, una de las cosas importantes, son las fronteras. Las fronteras cambian. Y si tú te das cuenta, alrededor del mundo están tratando de cambiar las fronteras o quitar fronteras. Y esto ha afectado a muchas naciones. Pero es con un objetivo claro, que es hacer un reset y empezar las cosas de nuevo.
Número 2, por ejemplo, es el sistema monetario, cambia. El mundo, por ejemplo, del petróleo está cambiando. No sé si tú sepas mucho, pero mucho depende de la OPEC y ahora se está yendo hacia BRICS, ¿verdad? Mucho lo está controlando Estados Unidos, pero últimamente están tratando de cambiar la moneda hacia que no sea el dólar el que está gobernando el petróleo. Por ejemplo, el robo en las tiendas que hemos experimentado aquí en los Estados Unidos es tremendo, ¿verdad? Porque la gente entra y roba y se lleva lo que quiera y nadie les dice nada. Y dicen, ¿cómo podría pasar eso antes? Bueno, está cambiando la manera de pensar, la economía, la inflación. Si tú estás yendo a la tienda, ¿verdad? Y puedes ver, comprar lo que antes comprabas con $100 o $1,000 o no sé, la moneda en tu país, hoy te das cuenta que solamente te alcanza para el 50% de lo que te alcanzaba antes. Todo está haciendo un reset económico. Y lo más importante es el reset del pensamiento generacional. Esto cambia las tradiciones. Cambia, por ejemplo, el simple hecho, ¿cuánto hubiéramos pensado que lo que consideramos como hombre y mujer, hoy es todo un multigénero? Y pareciera que la gente no puede explicar lo que es un hombre y una mujer. Para mí, por ejemplo, cuando yo crecí, era algo obvio, ¿verdad? Hombre y mujer, Dios los creó. Hoy en día, para las nuevas generaciones, eso no es obvio. Hoy en día piensan que hay un multigénero y que uno puede ser lo que uno quiere ser. Eso está afectando grandemente al mundo entero. Por ejemplo, los Estados Unidos, más para que te des una idea de este reset, 60% de los estadounidenses no van a la iglesia ya. Aquí la iglesia protestante, por así decirlo, la iglesia cristiana, tuvo un boom grandísimo en los años 50, en los años 60, 70, 80, 90, pero ha ido decreciendo y hoy en día más del 60% de los estadounidenses no asisten a la iglesia. ¿Esto a qué se refiere? Este reset, si en los Estados Unidos nos da gripa, en el mundo entero nos da pulmonía. Está cambiando toda la manera de pensar, hasta la forma de hacer el ejército. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, yo hablo aquí de Estados Unidos porque es donde estamos, podemos ver cómo antes la gente se enlistaba por el deseo de servir a su país. Hoy posiblemente van a empezar a hacer un llamado nuevamente forzoso a enlistarte en el ejército, ya que nadie quiere estar en el ejército ahora de los jóvenes. Muy pocos están enlistando y están perdiendo la capacidad de ser un ejército dominante. Aún Estados Unidos tiene la capacidad mundial a nivel militar, pero está cambiando rápidamente, está habiendo un reset. Y esto abre solamente la puerta a lo que ya conocemos y hemos escuchado, que es el anticristo. Y sabemos que en 2 de Tesalonicenses 2 viene toda una escritura hablando de esto, pero creo que estamos viviendo en esos tiempos exactamente. Dice, por ejemplo, en el versículo 2, ahora, amados hermanos, dice así, y yo creo que nos está hablando a nosotros mismos, ¿verdad? Dice, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Eso es Pablo hablando de la iglesia, ¿verdad? No se dejen engañar por los que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran revelación contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía. El hombre de anarquía está hablando del anticristo, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. Y aquí quiero hacer una pausa porque es importante entender que aquí la palabra de Dios está hablando que el día de anarquía vendrá cuando sea revelado el anticristo y estamos muy cerca de eso. Habla también de un templo que se va a sentar, está hablando de la reconstrucción del templo en Israel. Y va dando una serie de secuencias de lo que está pasando. Hermanos, estamos viviendo esos tiempos. De hecho, continúa en el versículo 5, dice, ¿no se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Y ustedes saben que es lo que lo detiene, o sea, el Espíritu Santo, porque solo Él puede darse a conocer cuando le llegue su momento. Pues esa anarquía ya está en marcha y en forma secreta, permanecerá secreta hasta que el que lo detiene se quite de en medio.
Y está hablando, obviamente, aquí otra vez del Espíritu Santo. Y hace rato estaba hablando de que hay 300 familias aproximadamente que controlan el mundo y están tratando de hacer un reset a escondidas, atrás de bambalinas, ¿verdad? Y lo estamos empezando ya a ver cada vez más claro. Cuando esto suceda, dice, entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Aquí está hablando alrededor de 1000 años que van a pasar en todos esos eventos. Estos versículos están basados en miles de años que van a suceder en cuanto el hombre de anarquía, el anticristo, sea revelado. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder y señales milagrosos falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Y lo estamos viendo hoy claramente, cómo hay cosas que no tienen sentido el día de hoy, que están pasando en la vida, que están pasando en el mundo, que lo escuchas en las noticias, y dice, ¿cómo puede ser que crean eso? Pero es lo que está diciendo la palabra de Dios. Cuando están enfocados en lo que el enemigo está hablando y han quitado a Dios de la foto, no hay brújula, no hay moral. Versículo 12 dice, entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Los creyentes deben permanecer firmes. Y aquí es donde yo me quiero enfocar el día de hoy, porque todo esto que estamos escuchando, que estamos viviendo, podría deprimirnos, podríamos decir hacia dónde vamos, qué está sucediendo. Únicamente está sucediendo lo que la palabra de Dios dice que va a suceder. Pero en cuanto a nosotros, versículo 13 dice, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación. Una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos y por creer en la verdad. Quiero aquí tocar ese punto porque tú y yo tenemos que mantenernos en la verdad. Dice, Él los llamó a la salvación cuando les anunciamos las buenas noticias. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes. Lo voy a decir una vez más. Permanezcamos firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos tanto en persona como por carta. En otras palabras, lo podríamos decir al día de hoy, que les hemos transmitido a través de la palabra de Dios y que lo hemos vivido. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, los conforten y fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. La palabra clave aquí es mantenernos firmes. Hermanos, veremos y escucharemos más noticias. Prepárate para lo inimaginable. Estamos en momentos críticos, pero te quiero animar, no te alarmes, porque todas esas cosas tienen que suceder para que el telón se levante y el fin comience. ¿Qué tiempos más increíbles y más emocionantes estamos viviendo? Pero mientras estemos agarrados del Señor, todo está bien. Quiero terminar este momento diciéndote que recuerdes que cada vez que te hablo en este programa de Punto de Quiebra es para animarte. Ese no es un programa de malas noticias, es un programa que explica lo que está pasando hoy en el mundo y cómo entenderlo de acuerdo a la profecía bíblica y estar preparados para lo que está por venir. Espero que este programa haya traído revelación y esperanza a tu vida. Te invito a que des un like a este video y lo compartas con más personas que necesitan oír este mensaje de esperanza. Gracias por ver este programa, compártelo ya que Jesús viene pronto y nos vemos en la próxima.